El licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado federal. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pablo Méndez Salas. Salas. Oigan, ¿ustedes de mayoría o Yo soy de RP de toda la circunscripción centro, norte, este. 9 estados. Oiga, Nueve estados. Por mí votaron en Piedras Negras, en la Huasteca, en Zacatecas, en Guanajuato, en Querétaro. ¿Cómo se siente en este trabajo? ¿Cómo le ha ido? Pues me gusta mucho el trabajo legislativo y más la Cámara, aún más que el Senado. ¿Esta es la segunda o la tercera vez que es diputado federal? Federal es la segunda, Y senador, una vez. una vez, Diputado local, una vez. una vez. ¿Le gusta el ajetreo ahí? Más que nada, Y bueno, también ahorita es... bueno, me preguntaste la que creo. No, el trabajo parlamentario, el trabajo legislativo. Usted ha estado como senador del PRI, como diputado local del PRD y diputado federal del PRI y ahora diputado federal de Morena. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O son los dos Cuando momentos? yo milité en un PRI nacionalista y revolucionario, que creía en la Constitución del 17. Hoy el PRI se corrió a la derecha y más bien tiene un programa y una definición ideológica muy acercada a Acción Nacional. Los valores del nacionalismo, del estado de bienestar, del Estado como interventor de la economía para igualar una sociedad tan desigual, pues creo que ahora están en Morena, no en el PRI. Entonces yo sigo pensando igual y sigo actuando igual antes que hoy. Yo no pertenezco al partido Morena, ni pertenecía al partido PRD. Renuncié al PRI en el 2003 y desde entonces para acá no me afilié a ningún partido. Yo soy apoyador del proyecto de López Obrador. No soy miembro del partido político. Lo conocí una mañana nublada en Fundadores, con un montón de ¿Qué estudiantes. andábamos haciendo? Pues había una protesta de los estudiantes de la... Y yo era secretario de la secretario de universidad. la universidad con lastras, ¿no? Era difícil aquellos momentos porque estaba convulsa la universidad, el movimiento estudiantil era muy aguerrido, muy fuerte. Y el rector anterior pues no pudo conducir, se le fueron los controles y se depuso. ¿Cómo era lastras? Pues era muy enérgico, muy intuitivo, muy leal, Si era lo que decían de él. decía muchas cosas. Un dirigente estudiantil me contó que fue a verlo y que tiene una pistola en el escritorio. No, ¿verdad? ¿Era exagerado? Por favor. No, hombre, pues, ese ha de haber tenido la conciencia muy arrugada. No, era muy hábil. Sabía inmediatamente con quién estaba hablando. Y sobre todo, mucho carácter, muy definido. Poco se enojaba. Eso no. El que se enoja es irascible, no es que tenga mucho carácter. Carácter significa tener una definición entre las decisiones y sus ejecuciones. Eso es el carácter. Y eso era él. Y tenés así que la universidad pues, resolvió sus problemas, se pacificó, abrió sus aulas, prendió los microscopios y empezó a caminar pues bien. Creo que hoy debería tener más compromisos sociales. Es una universidad pública, no es una universidad privada. No debe estar preparando gente nada más para el desarrollo económico de las empresas. Tiene que haber más compromiso con los grupos sociales, con la población. Oiga, pero yo veo una universidad... Medicina es un buen ejemplo de cómo debería haber médicos que estuvieran dando consulta en las colonias de la periferia de San Luis Potosí y en los municipios. Los egresados de nuestra escuela de medicina solo están en la zona poniente de la ciudad. En el resto de la ciudad, en el resto del estado, por ejemplo, aquí en San Luis, pues están los médicos del Politécnico, de la UNAM, o de la Universidad de Guadalajara, o de Tamaulipas, o de otros lados. Bueno, Oiga, es un ejemplo nada sí, más. sí. A ver, pero yo veo una universidad, yo estuve en la universidad hace 30 años, los salones no estaban equipados, no había mucha disciplina, creo yo, en los maestros, en la disciplina en cuanto a, como que se veía cierto desorden. Yo estuve en la autónoma, en la de Derecho,
Y ahora pues se ve más moderna, ¿no? Pues yo creo que está más equipada, mejores instalaciones, Con más instalación. ordenada. Me parece que sí, en ese sentido Y es la ruta que ha, tiene que tener la ha universidad, ¿no? progresado, ha progresado mucho la universidad, pero nunca olvidar que es una universidad pública, no privada. Oiga, casi no cobran. No nada más en la colegiatura, sino en el contenido de los planes y programas, en la visión académica, en hacer compatible la educación superior con la problemática social del país. Están desconectadas en buena medida la educación y la realidad social del país. A ver, por ejemplo, ¿cuántos abogados hay en la ciudad? Alguien me dice que lleva un censo, no un censo, un cálculo por agrupaciones de abogados. Dice que son más de 30,000 abogados en la ciudad. ¿Cuántos se dedican a litigar, a ejercer la profesión? Pues mucho menos de la mitad, yo Sí, creo. no mucho. Menos de la mitad. ¿Y los demás qué están haciendo? Pues quién sabe, pero se desperdició un esfuerzo de recursos institucional del Estado mexicano, del Estado de San Luis Potosí, de una institución como la universidad, se desperdició dándole educación a esa persona que no ocupa lo que aprendió. Cambiando de tema. La otra vez que lo recuerdo es usted encabezando una sesión del Consejo Estatal Electoral en Eh, Palacio de Gobierno, siendo usted el secretario general de gobierno, con los partidos de oposición ahí sentaditos. Eso, Usted era el que organizaba las elecciones. pues es que era el anciano régimen, era el viejo sistema en donde el Estado a través del Ejecutivo, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Gobierno organizaba las elecciones. A raíz del año 88 hubo cambios muy importantes y empezó paulatinamente a modificarse ese aspecto y muchos otros, pero en ese aspecto a, a sacar al Estado, al gobierno Qué difícil de era la hacer esto, organización ¿no? electoral. ¿Usted creía que estaba bien que lo organizara el gobierno? Pues en todo el mundo empezó así la organización Así, ¿no? electoral, sí. Quizás se había retrasado un poco más en México. Y llegó su momento y bueno, pues ahora hay un órgano autónomo que las organiza y generalmente las organiza bien, pese a que hay algunas personas que en lugar de ser árbitros se convierten en militantes políticos y se confrontan demás. Aparte de ese comentario, creo que es mejor ahora la organización electoral, la, la consulta democrática que se hace a través del voto y los resultados son aceptablemente mm, democráticos, pues, salvo excepciones. Esa era otra etapa de México. A pesar de Hoy eso, es mucho más difícil organizar elecciones, lidiar con partidos y la política y ejercer la democracia es mucho más difícil que era antes. precisamente a lo que iba. A pesar de eso, yo veía ahí a Ángel Candia y a los abogados comportarse y discutir y debatir, y a lo mejor pero no como ahora los veo gritar Yo y no, nunca he estado en una sesión de partidos del CEPAC, no sé cómo se lleven, pero si es parecido a como es en la Cámara de Diputados Federal, pues es una cena de negros. y yo me acuerdo que en la sesión ahí en el Salón Palacio de Gobierno, digo, se debatía, pero no Yo creo que se es una curva, ofendía. es una curva. Cuando se soltó las libertades para los partidos y para la gente, hay mucha libertad de expresión, con mayor razón en los representantes y dirigentes políticos, y parecería que se confunde la política con la guerra verbal. Ujú. Tendrá que bajar eso y volver a civilizarse. ¿Se va a poner peor o se va a mejorar? Yo creo que va a mejorar, va a empezar a haber más parlamento en México. No voy a decir nombres, pero yo me acuerdo que había personajes del PRI, que el PRI no dejaba que llegaran a las diputaciones porque eran unas personas realmente impresentables. Puedo decir 4 o 5 nombres muy específicos, y sin embargo, pasa el tiempo y la cosa se pone muy fea, y esos 4 llegaron a ser diputados locales. Potosí. Por eso le preguntaba si se va a poner peor o... Pues en el PRI, en cualquier partido hay gente impresentable, desde luego. A ver, ¿usted es optimista de que va a mejorar
Lo digamos que el deseo ambiente y democrático, creo que va a mejorar el debate. el debate político en México. La Cámara, pues, es su reducto más expresivo. Yo digo que en la Cámara de Diputados, mucho más que en el Senado, está representada democráticamente todo el país. Ahí todos los segmentos, las regiones, todos los grupos, todos los estamentos, todas las formas de ser, de pensar, de actuar en México. Ahí hay empresarios, científicos, artistas, líderes de la calle, hay malévolos, hay malandros, hay gente muy positiva, hay gente con antecedentes penales. Toda la República Mexicana está resumida en 500 escaños, en 500 curules de la Cámara de Diputados. Oiga, hay mucha gente que le escucho decir, no le gusta cómo se está ejerciendo la política o quiere opinar, dice, pero bueno, yo cómo me involucro a participar en la política. Después de tantos años, a una persona, un ciudadano común, ¿cuál sería esa Mira, en ruta? Cuba hay un solo partido por la Constitución. A este partido puede pertenecer cualquier persona. Cualquier persona puede ser candidato al Comité de Defensa de la Revolución en el barrio, en la colonia, en el municipio, en la provincia o los órganos nacionales. Es un solo partido que le da cabida a todos. No hay una democracia en donde partidos que representan intereses económicos se confronten y aglutinen segmentos de personas afines a una forma económica de pensar o de ser o a otra. En México hemos copiado el tipo de democracia norteamericana, inglesa norteamericana, de partidos que representan intereses económicos. Creo que eso va a llegar a distinguirse y aclararse en el futuro. Creo que los partidos no deberían tener compromisos con los sectores económicos. Uno de los grandes aciertos del presidente López Obrador, y yo lo respaldo en ese aspecto fundamentalmente, es que los grandes empresarios de este país ya no mandan. Hay una separación entre el poder económico y el poder político. Bienvenidos los empresarios que crean riquezas, que crean servicios, que abren empleos, que pagan buenos salarios, que pagan impuestos. Pero ellos no tienen por qué tomar las decisiones del gobierno del país. Me parece que es incompatible el ejercicio de la actividad privada, de la iniciativa privada con la política, con el servicio público. El que quiera ser empresario, en un futuro yo pondré una regla que se ocupe de ser empresario, pero al servicio público gente que no tenga negocios privados. Oiga, nomás regresamos un Lo que poquito. estoy diciendo es muy Sí, discutible, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo lo creo en eso. También creo que el periodismo debe ser incompatible con la política. ¿Usted cree? Claro que sí. El periodismo es una función que requiere una gran objetividad, una gran imparcialidad para poder cumplir con su propia naturaleza. Y la política es partido. La política es segmento. Eh, es muy difícil encontrar a un político que no tenga una definición ideológica y si la tiene, y, si, y si dice que no la tiene es porque la está ocultando. Yo veo muy difícil ver a una persona con un político con una definición ideológica. En esos Yo momentos, lo veo al revés. el político, yo veo a muchos políticos que son capaces de moverse de aquí a acá o Yo lo acá veo al o revés. a donde sea. Yo lo veo al revés. Lo que sucede es que todos los partidos te proponen el mismo fin, el bien de México. El problema es que hay un método o un programa distinto para llegar a ello. ¿Cuál es la diferencia entre derecha e izquierda? Antes era muy sencillo. Llegó un momento en donde se polarizaban tanto que era muy fácil distinguir entre el modelo económico en donde el capital rige toda la actividad económica y el modelo socialista en donde los particulares no son dueños de los medios de producción, solo el Estado. Este abusó de burocracia y de policía y fracasó. Este está casi dominando al mundo. En materia de economía es muy difícil distinguir hoy porque prácticamente no existe socialismo en el mundo. Nunca ha existido el comunismo, es una falsedad, que hay una acechanza comunista. En ninguna parte del mundo ha existido el comunismo. Solo Tomás Moro que lo ideó con la utopía, o Marx en su cabeza, o Jesucristo que lo proclamaba. Es un estado de cosas en donde sin leyes, sin autoridad, solo por el deber moral se guiara la sociedad. Eso no ha existido en ninguna parte. En ninguna parte ha dejado de haber autoridad, leyes y Estado. Ha habido socialismo, pero ya ni eso existe.
En Cuba, en Corea del Norte, existía en Libia, ya no, existía en Túnez, ya no, no existe. ¿Qué es lo que hay? Un modelo económico aplastante, pabullante en todo el mundo, que trata de borrar fronteras, de borrar la soberanía, de borrar los nacionalismos, de establecer un derecho extranacional que se impone a través de convenios económicos o de tratados sobre derechos de personas. Nosotros está legislando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos está estableciendo criterios que vienen de otras partes y la Corte Mexicana hace todo lo posible por obedecer a los organismos extranjeros. Incluso ha llegado al gravísimo pecado de proponer que se desobedezca una parte de la Constitución. Claro que hay ideología. ¿En qué se puede distinguir hoy? Hoy por hoy creo que en una cosa claramente, el papel que el Estado juegue frente a la economía. Si el Estado deja el mercado libre como la fórmula para distribuir la riqueza, yo creo que eso fracasa, sobre todo en países que tienen de suyo una base social, poblacional muy desigual. O si el Estado asume la rectoría de la economía y más allá interviene en la economía y y a través de empresas públicas, a través de políticas públicas que incidan fuertemente en la economía. Sobre el papel del Estado frente a la economía, sí puede haber una diferencia entre izquierda y derecha. Yo creo que en un país de desiguales, con pobreza y con miseria como hay en México, el Estado no puede dejarle al mercado libre que distribuye la riqueza porque no la va a distribuir al revés, la va a acumular más entre los que hoy tienen dinero y son dueños de la riqueza y son dueños de casi todo. El Estado en esas circunstancias está obligado a intervenir, subsidiar, apoyar directamente, empujar para que suba el salario, cobrar más impuestos, lo que se está haciendo, respetando el modelo económico de mercado en México. Ciertas áreas de la economía en un país como México creo que deben estar dirigidas por el Estado, incluso ejercidas por el Estado. Energía. No dejar la energía a la iniciativa privada, porque lo único que va a hacer es negocio, porque es su naturaleza propia y es muy legítimo. Bueno, tienen otros campos para hacer negocios, pero si los pones a dejar las tarifas libres, te Oiga, pero revientan todo. tenemos una muy mala experiencia del Estado manejando las empresas. Eso es otra cosa. También hay muy malas experiencias de la iniciativa privada manejando las empresas. En Alto Hornos está a punto de quebrar la mitad de Monclova. Energía, alimentos y el sistema de pagos, es decir, el sistema bancario, no debe estar en manos de extranjeros. Sistema bancario. El Usted sabe lo que fue el desastre en manos del Estado, del sistema bancario. Pero que estén en manos de nacionales mexicanos, en manos de iniciativa privada mexicana, regido por el Estado, cuidado por el Estado, vigilado por el Estado. No estoy diciendo que se estaticen totalmente esas tres áreas. Digo que estén controladas nacionalmente esas tres áreas. Lo demás sí puede quedar libre y que entren los extranjeros a vender y a comprar si quieren, y nosotros también a comprar y a vender. Este tipo de ideas define ideologías. Te decía, yo militaba en un partido que proponía lo que estoy diciendo. Hoy estoy defendiendo un proyecto de país que propone pues exactamente o parecidamente lo que ¿Cree que Morena vaya a ganar en el 2024 la presidencia? sobradamente. Sobradamente. Sí. Sucede, Pero la mayoría eso creo, calificada, esa no creo que la vaya a ganar. quién No sabe, es, no es mejor que haya equilibrios hoy. es que los hay. Podremos ver una Sheinbaum más tolerante con la oposición si es que llega. No es sano eso, ¿no le parece? Yo creo que sí, pero A usted le tocó ser yo un creo que sí, partido que era autoritario. había, pues no, El PRI, digo, el PRI no. las ganaba de todas, siempre Bueno, daban pero eso no contra. será autoritario, Bueno, no, eso era hegemónico. bueno, pero en las legislaturas sí era autoritario. No, a mí me tocó un PRI ya muy conciliador, ya de la época de Salinas para acá, en donde aún cuando tenía la mayoría absoluta, yo llegué a una diputación en donde los priistas éramos 323. 323. Nos faltaban 20 o 30 para... No, con 336 se consiguen. No, nos faltaban 13, 14 para hacer las dos terceras partes. No, yo no veo
No sé de ningún partido en el mundo que se dedique o que quiera perder las elecciones. Claro, Primero. claro. Segundo, no sé de ningún gobernante en el mundo que no quiera tener de su lado al Congreso y hará lo necesario para conseguirlo. No sé de ningún lugar en el mundo en donde se hagan grandes cambios en una democracia en donde todo se atempere, en donde todo se haga con agua tibia, en donde todo se reduzca. Pero también conozco muchos lugares en el mundo donde esas mayorías de esos gobiernos hacen lo que se les pega la gana. Y eso no ayuda a un sistema democrático. Ese es el otro extremo y no hay que llegar allá. Es el que Hoy, vivimos en México los mire, últimos 4 años. lo que se dice hoy, una crítica equivocadísima de que el actual presidente es muy poderoso, no es verdad. Miren, fíjate, no puede reformar la Constitución. Y si provoca que haya una ley en el Congreso, tiene un poder judicial prácticamente, predeterminadamente, predispuestamente en contra. Que hay una tan mala relación en este momento que en automático los jueces y hasta los ¿Y ministros quién generó esa reaccionan. mala relación? Ambas partes, ambas partes. Yo diría que más de López Obrador que los jueces. Si Los a la, jueces se han mantenido callados. se han mantenido callados frente al micrófono, pero con las sentencias están más beligerantes que nada. Resuelven de manera contradictoria en un caso y en otro. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador hubiera sido nada más cerrado la boca, hacer las cosas? Hubiera sido un priista. López Sí, claro. Obrador es como es desde que yo lo conocí en el año 2004, desde que era un opositor. Entonces era jefe de gobierno, pero salía a hacer campaña con oposición y denunciaba todo y criticaba todo. Yo les digo a los opositores, como que toco estos temas, a ver, López Obrador insulta y siembra odio en la mañanera. A ver, contesta. López Obrador contesta en las mañaneras. Experimenten unos días sin atacarlo y verán que se le acaba la mitad de la materia de la mañanera. Se le acaba la mitad de la mañanera. ¿Qué es lo que hace contestar? Pero es que es a diario, sobre todo los periodistas. ¿Con quién trae fundamentalmente su disputa, su querella? Con el periodismo mexicano. Más que con la oposición, más que con los empresarios que medio ya se están sometiendo a nuevas reglas. Pero hoy López Obrador es muy fuerte por la mañanera y por su liderazgo, pero no puede dar una concesión de radio y televisión, no puede quitarla, no puede ganar una reforma constitucional, no puede dejar de nombrar a un comisionado porque la Corte se lo brinca y resuelve que sin quórum un organismo constitucional funcione. Yo tengo otra versión del periodismo. Muchos Sí periodistas, lo creo, muchos porque periodistas, eres periodista. muchos periodistas desde el 91 que luchaban por la transición democrática, gente muy respetable a nivel nacional, usted los conoce, son cientos, son decenas y cientos, lucharon para la transición democrática, apoyaron incluso a López Obrador para que llegara a la presidencia. ¿Por qué esos periodistas se voltearon? ¿A poco fue porque les dejaron dar dinero y esas? Fundamentalmente por No, eso. no, no, no. ¿Tú me estás preguntando No, no. o tú solo te estás contestando, Pablo? Mire, Si tú me estás preguntando, te voy a dar mi respuesta. Fundamentalmente por esa razón. muchos periodistas Nomás que conozco. salieron desde abajo, Pascal Beltrán, los procesos, le voy a decir medios, Reforma, que era gente, es muy comprometida con el periodismo, los defraudó López. Yo conocí a López Obrador, trabajaba en México en el 1+1 y en la Plaza de la Constitución lo vi llegar con los petroleros y él en un templete, arengando a la gente. Y yo lo vi y dije, este cuate me gustaría que fuera presidente de México. Pero ahora estoy decepcionado. Te voy a decir, ¿tú votaste por él? No, nunca voté. Entonces no puedes estar decepcionado de él. Si no votaste por él, no estás decepcionado. Sigues estando en contra de él. Mira, hoy tiene más apoyo que antes. Hoy. Y es inusual que un gobernante al 5.º año, a la víspera, lo tenga. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo como era desde un principio. ¿Qué sucedió? Que una buena parte creía que toda su agresividad y todo su discurso era rollo de campaña.
Cuando vieron que era de veras, ahí sí ya no les gustó. Una de las cosas que dijiste que me ibas a preguntar es que pensaba yo que le había faltado al observador. Y creo que podría haberse peleado un poco menos con los periodistas. Pero los periodistas todos los días abonan también. Yo les digo, esténse 8 días nada más en criticar, nada más de experimento, y verán que ganan más. ¿Qué sucede? Yo también creo que a veces son demasiado críticos. Hay que aguantar. El que está en el servicio público en la política tiene que aguantar. Y los observadores de las gentes que siempre reaccionó. Su gran dificultad es con los periodistas. Creo que si tuviera una relación menos áspera con los periodistas, tendría menos dificultades para ejercer el gobierno, para hacer la administración, porque le cuesta el doble de esfuerzo estar aclarando, estar cuidando. Oye, vamos a cambiar de tema. Usted también me acuerdo haberlo visto en la antesala de ser gobernador. ¿O lo veremos siendo gobernador? No, ya se me pasó el tiempo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 74 años. El tiempo camina, el tiempo te cobra vigor físico. No es lo mismo tener 40, 45 años que 74 o 78 en el 27. No, cada quien debe medir su propia realidad. A mí ya no me dio el tiempo. Pero me gusta mucho ser legislador. Sí lo veremos trabajando en la actividad política estatal también. No, el estatal no. Hace un tiempo que me zafé de la política local. No, creo que le va bien a San Luis y le va bien a México. Yo estoy tratando de ayudar pues a la política nacional. Creo en un proyecto de país, creo que puede funcionar. Me parece que el siguiente presidente, mujer, yo prácticamente estoy seguro que será Claudia Sheinbaum, va a tener las cosas menos difíciles, que va a tener una relación más tersa con el periodismo y con los grupos opositores, porque el trabajo duro, el trabajo rudo, lo ha hecho y lo está haciendo López Obrador. Él es el que le ha tocado estrujar estructuras, movilizar gente, proponer reformas muy fuertes, cambiar el discurso. Quien venga tendrá las cosas más fáciles. Yo quiero seguir contribuyendo a eso. Puede ser en un lado, puede ser en otro, pero a nivel nacional. Tiene muchos amigos en San Luis, ¿no? Ellos sí, y muchos en el PRI. ¿Qué? Muchos en el PRI. San Luis es uno de los lugares en donde queda PRI. En muy pocos lugares queda. Que no se les ocurra a los del MC llevar a verdad de candidato porque se va a vaciar el PRI. Le va a quitar un tercio a Va por México y se va a vaciar el PRI de allá para acá. Entonces, hasta el registro puede estar en peligro. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuántos días pasa en San Luis? Llego el viernes en la tarde, en la noche, y me voy el lunes en la tarde. Pronto me voy. ¿Y qué hace aquí? ¿Dónde le gusta ir a comer? Pues tengo esposa. Voy a cumplir 50 años de casado. Tengo un hijo, tengo 2 nietos aquí, tengo una nietecita fuera del país, porque mi hija se dedica al servicio exterior, diplomática. Y aquí, ¿qué hago? Leo, veo televisión, como. Ayer fui a comer al Sardinero con mi familia. Bueno, ¿Lo conoces? no es En el Puente Negro, en la diagonal, donde está el puente de ferrocarril. Hay que ir. Buenísimo. Ya le estoy haciendo propaganda. Lo vamos a ver en el 2024. Sí me vas a ver en el 2024, de luego sí pienso estar vivo. No, pero en la boleta. Eso sí, no lo sé porque no depende de mí. Si me invitan a participar, pues a lo mejor sí, pero no ando en campaña, Pablo, te decía, no ando en campaña de veras. No, yo no uso redes, yo no subo entrevistas al Facebook, ni lo sé manejar, al Twitter sí lo tengo, pero consulto cosas. Por WhatsApp le mando a veces a amigos información. Oiga, pero ¿qué opina de esos políticos que todo el tiempo andan haciendo selfies para... Pues es lo que dice López Obrador, son los modositos. Es donde ellos dicen que hacen la política. Son los modositos del PIB. Pero lo hacen los de Morena y lo hacen todos. Ahí anda Gabino y
Ese es su modus operandi de siempre, o sea, no, no es nada más de la oposición. No, decía el presidente, es que van a desayunar y hablar de quién va a ser y quién puede ser y a predecir el futuro. Y esa es la política, que le llama politiquería. Y luego se van a comer a otro restaurante con otra persona y hablan de lo mismo. Y así se pasan toda la semana. Eso no es ser política. ¿Cómo se hace la política? Digo, Es tú, pues, desde mi punto de vista, estudiando los problemas de México y ocupándote de los problemas de México en lo que estés haciendo. En mi caso es muy fácil traducirlo en un ejemplo muy claro, tratando de hacer una buena ley para que mejoren las cosas. Por ejemplo, el jueves tengo comisión de puntos constitucionales. Vamos a estudiar 2 dictámenes, vamos a discutir 2 dictámenes y a votarlos. Son 2 reformas a la Constitución. Una para darle facultades al Congreso para emitir una ley general, es decir, que rige en todo el Estado, que regule la extorsión, que es el delito que más ha proliferado, y otros delitos parecidos a la extorsión, muy parecidos a la extorsión que se realizan por medio de vías digitales. Tantos engaños, tantas trampas, tantos trucos. Ya se requiere una legislación especial. Por ejemplo, en eso se hace buena política. En otro tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, que no funciona muy bien, que fue un invento al final de Peña Nieto que no ha aportado prácticamente nada. La corrupción se radica con voluntad, con mucha fuerza, vigilando al primer escalón y al segundo escalón. Las leyes, caramba. Pero cuando menos intentaremos que el Sistema Nacional Anticorrupción, que no hace las cosas como quisiéramos que las hiciera, rindiera parte a la Cámara de Diputados para que los 500 diputados tuvieran el pliego del informe de lo que sucedió en un año y pudieran decir, opinar, proponer puntos de acuerdo, dictar lineamientos o hacer reformas de leyes en materia anticorrupción. Esas 2 cosas las tenemos para el jueves. Espero que haya quórum, porque nos acaban de cambiar una regla, que ahora todas las reuniones de trabajo de comisiones y del pleno sean presenciales. Había un sistema semipresencial con aparatos electrónicos y poder discutir y votar a distancia por el COVID. Pero como ya pasó el COVID, ya no es pretexto el COVID, entonces rige lo presencial, pero como nos quedamos mal acostumbrados a ese sistema, a ver si encontramos quórum de aquí al jueves. Licenciado, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. ¿Que va al cardiólogo? ¿Está Sí, enfermo o no, es una visita de rutina. Hay que ir, ¿eh? Muy bien, sí, claro que sí. Muchas gracias.